Él se merece toda honra y toda gloria. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, nos da la oportunidad de estar en su casa para poder juntos exaltar su bendito nombre, esperando que todos estemos dispuestos, hermanos, también a continuar con lo que falta del servicio, que estemos dispuestos a escuchar la palabra del Señor que Él tiene para nosotros esta noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los niños pasan a su aula para también recibir su enseñanza, y cada uno de nosotros también nos vamos preparando para poder recibir lo que el Señor tiene para cada uno. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos. Tenemos personas que nos visitan por primera vez. Está nuestra hermana Olivia Ramírez. ¿Dónde está nuestra hermana Olivia Ramírez? Amén. Dios le bendiga. Bienvenida a nuestra hermana y también nuestro hermano Manuel de Jesús Leonardo. Amén, la pareja, ¿verdad? Ellos habían venido, pero qué bueno que están nuevamente con nosotros. Dios les bendiga. Usted que nos ve a través de las redes sociales, en este momento pues vamos a tener la bendición de poder escuchar la bendita palabra del Señor. Les invito, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Gloria al Señor. Vamos a leer la bendita palabra del Señor a partir del versículo número 3. Dice la bendita palabra del Señor: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Estas palabras las dirigía el apóstol Pablo a Timoteo. Sabemos, hermanos, que todos los que venimos al Señor, el Señor nos identifica como sus discípulos. Sabíamos eso, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, pues por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo nos constituimos en discípulos. Somos hijos de Dios también, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor. Pero en esta hora yo quiero usar esta palabra, porque ser discípulo del Señor, a la verdad, hermanos, eso es un inmenso privilegio, porque pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿todos somos discípulos o hay alguien que no lo sea? Levanten la mano los que son discípulos. Amén. Entonces somos discípulos del Señor, hermanos. Pero ahora, hermanos, ¿qué es ser discípulo? Ser discípulo, hermanos, es seguir la vida y la enseñanza de Jesús. Es también aceptar, hermanos, ese reto que Él nos dejó de predicar el Evangelio a toda criatura. Y a nosotros que estamos en este sector, nos conviene predicar
a las personas con quien nosotros convivimos, a las personas que están a nuestro alrededor. Ese es nuestro compromiso como discípulos. Pero ser hermanos discípulos del Señor es ser un servidor de Él. Es ser un esclavo de Jesús. Es servirle sin poner excusas. Porque, por ejemplo, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de hacer algo o se nos quiere dar la oportunidad de hacer algo, el verdadero discípulo nunca dice no puedo. Nunca dice tal vez posiblemente más adelante o en otra ocasión. El que es discípulo del Señor, hermanos, está presto para el llamado de Dios. Porque siente esa responsabilidad. Porque el que es verdadero discípulo del Señor, hermanos, como dijo Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque lo que el Señor hizo en nosotros no podemos retenerlo, sino que queremos transmitirlo porque queremos que los demás también experimenten lo que nosotros ya experimentamos. O sea, ser discípulo del Señor, hermanos, es poner en primer lugar a nuestro Dios. Si no estamos aptos, hermanos, para poner en primer lugar al Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos y no somos sus discípulos. Oiga lo que dice Lucas 4:26. Oiga cómo es de esto tan claro. Porque el Señor, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre y a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y dice, y aún dice, su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. O sea, hermanos, aquí el Señor está mencionando a estas personas que por naturaleza nosotros le tenemos más aprecio, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor cuando dice el que no aborrece. En San Mateo dice el que no ama menos, ¿verdad? O sea que aborrecer es una palabra que se usaba comúnmente, pero quiere decir el que ama más a padre y a madre más que a mí. En San Mateo decía, no es digno de mí. O sea, al Señor, hermanos, tenemos que poner en primer lugar en todo. Muchas veces vendrán conflictos a nuestra vida, familiares, quizá, porque dirán, pero ¿por qué este prefiere irse para la iglesia y no quedarse en casa? Pero hermanos, el Señor nos está diciendo que a Él lo tenemos que poner en primer lugar. Eso quiere decir, hermanos, de que tenemos que dejar cualquier cosa. Si aquí el Señor está diciendo, hermanos, a padre, a madre, a hijo o hija, a hermano o hermana, y aún a nosotros mismos, hermanos, eso quiere decir que cualquier cosa de este mundo, hermanos, para nosotros tiene que ser secundario. Nuestro trabajo tiene que ser secundario, hermanos. Nuestras amistades tienen que ser secundarias. El novio, la novia tiene que ser secundaria. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que nosotros seamos radicales, que seamos definidos. Porque en Cristo, hermanos, somos o no somos. Por cuanto no eres, como dice Apocalipsis, hermanos, ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dios, hermanos, no quiere nada a medias. Dios nos quiere completos. Pero como le decía el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo, hermanos, en los últimos versículos, que para ser un verdadero siervo de Dios es necesario sufrir penalidades.
Porque ser cristiano, hermano, no es fácil. Implica, hermano, sacrificio. Que eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo tenía ya la experiencia, hermanos, y por eso lo decía. Cuando Pablo se encontró con Jesús, descubrió que en su vida, hermanos, estaba pasando algo diferente. Cuando él iba, hermanos, rumbo a Jerusalén para hacerle daño a la iglesia, porque él estaba empeñado en que quería destruir la iglesia. Pero cuando iba por Damasco, hermanos, dice que se encontró con Jesús. Y experimentó, hermanos, algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a experimentar. Porque él llevaba odio en su corazón. Él quería, hermanos, acabar con los cristianos. Le podía ver a los cristianos como cualquiera de nosotros. Quizá en un tiempo nos caían mal los cristianos. Pero cuando se encontró con Jesús, hermanos, cuando escuchó su voz, cuando le dijo Jesús, hermanos, con aquella ternura: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó la voz del Señor, hermanos, qué privilegio. Cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos este mensaje de salvación y vida eterna que todos los días se está predicando, hermanos, es la voz de Dios hablando a nuestros oídos. Dios conoce el corazón del hombre, conocía el corazón de Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué le sigue diciendo? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y cuando Pablo, hermanos, escuchó la voz, él sintió algo diferente, hermanos. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Oiga la actitud de Pablo, hermano. Él experimentó algo diferente. ¿Quién eres, Señor? Cuando le dice quién eres, Señor, hermanos, le estaba dando el lugar que Dios se merece. Pablo se estaba haciendo menor que él. Y le dice, ¿y qué le dijo el Señor? Temblando y temeroso, le dice Pablo, hermanos, al oír la voz del Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo le dice esto, hermanos, experimentó una transformación en su vida, y de perseguidor se convirtió en servidor o en esclavo de Jesús. Y eso, hermanos, es lo que ocurre en cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. Nos convertimos en esclavos del Señor. Ya no tenemos por qué, hermanos, ser orgullosos, porque antes pensábamos que todos lo sabíamos, pero ahora, hermanos, está Jesús sobre nosotros, enseñando la forma correcta, como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos dirijamos a Él como lo que Él es. Y le dice el Señor: entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ese hombre, hermanos, desde el momento que se encontró con Jesús, empezó a obedecer. Porque la primera característica, hermanos, del buen servidor es obedecer. Sin obediencia, hermanos, no hay amor para con Dios. Porque esa es la característica más grande que podemos tener, que nos identifique como nuestro amor por Dios. La obediencia, porque la rebeldía, hermanos, nos aparta de Dios, pero la obediencia nos acerca a Él. Y en esa oportunidad el Señor usó, hermanos, dice, ¿a quién usó? A un discípulo ese. Oiga, Jesús a sus seguidores, a los hijos de Dios, a quienes le seguían, les llamaba discípulos.
Y ese discípulo era Ananías, para que le diera las instrucciones a Saulo, cómo él tenía que, todo lo que él tenía que hacer y cuánto él tenía que padecer por el nombre de Jesús. Desde ahí, hermanos, el Señor ya lo estaba programando y le estaba diciendo que cuánto tenía que padecer por su nombre. Es esto lo que el Señor dice, hermanos, que nosotros tenemos que padecer. Aquí el Señor no está prometiendo, hermanos, regalos o cosas que vamos a disfrutar y que nos van a hacer sentir grandes. No, nos está diciendo, tienes que padecer. Por eso, hermanos, ser discípulo del Señor, hermanos, implica una gran responsabilidad, tanto ante Dios y ante los hombres. Ante Dios, porque tenemos que obedecerle. Y ante los hombres, porque tenemos la responsabilidad de llevarles el mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Es una responsabilidad de todo hijo de Dios. Jesús, hermanos, después de que resucitó, lo último que él anduvo, hermanos, dando como instrucciones a sus discípulos, que fue, hermanos, ahí en San Mateo 28, 19. En el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es una orden de Jesús, hermanos. Hacer discípulos. Y nosotros somos discípulos de Jesús, hermanos. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. Porque Él nos dejó las bases establecidas para vivir una vida agradable a Dios. Y sigue diciendo el versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues, hermanos, para hacer este trabajo se necesita mucha dedicación. Se necesita sacrificio, se necesita esfuerzo, se necesita tener amor y misericordia por las almas, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que tener misericordia, hermanos, por todas aquellas personas que no conocen al Señor, por esas personas, hermanos, que posiblemente nosotros sintamos algo en contra de ellas, porque quizá nos hicieron algo. Porque nos ofendieron, porque nos hirieron. Pero si lo hicieron, hermanos, es porque no conocen a Jesús. Y nosotros somos los indicados para llevarles ese mensaje a estas personas, para que ellos también, hermanos, sean transformados de su forma antigua de ser, así como Dios nos transformó a nosotros. Por eso, hermanos, el mensaje hay que predicarlo, lo reciban o no lo reciban, nos rechacen o no nos rechacen, porque arriesgamos que nos maltraten, que nos discriminen, que nos hagan sentir mal, así como hacían sentir a Timoteo. Sí, porque Pablo, cuando estaba escribiendo a Timoteo, él sabía la condición de Timoteo. Porque no es fácil, hermanos. A veces nos pueden tirar la puerta, nos pueden golpear quizá, nos pueden maltratar. Pero después de la comisión que nos dejó el Señor, también nos dejó una promesa. La segunda parte del versículo 20 dice, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esa seguridad, hermanos, que donde nosotros estamos, ahí está Él. Porque el Señor nos guardará, nos guiará y nos fortalecerá a través del Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, porque son las cartas, hermanos, donde Pablo le expresa realmente a Timoteo que lo difícil que es ser un siervo de Dios. No es fácil ser servidor de Dios, hermanos.
Pablo, hermanos, estaba pastoreando Éfeso cuando él escribió estas cartas. Pablo estaba preso. Pero Pablo, hermanos, era joven. Y por su misma, quizá juventud, pero él de por sí, pues él tenía un carácter bastante introvertido, que con poco, hermanos, lo intimidaban. Cuando le contradecían, él se sentía triste y posiblemente se sentía sin ganas de seguir, como es normal para cada uno de nosotros, hermanos. Porque hay etapas diferentes, hermanos, en el llamado que tenemos como discípulos del Señor. Hay momentos en que, digamos, ya no queremos, porque la verdad la carne es débil, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, nos recuerda que Él está con nosotros. Por eso le dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 4:12, Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. No te preocupes de lo que digan, pero tú sé ejemplo. No importa que te señalen, que te critiquen. Tú sé ejemplo en palabra. Tu forma de hablar tiene que ser completamente diferente a la de ellos. Sé diferente en conducta. Tu forma de comportarte, tu forma de actuar no tiene que ser como la de ellos. Sé ejemplo en amor. Demuéstrales de que aunque ellos no te quieran, tú sí les quieres. Tú sí les amas. No importa el trato que te den, demuéstrales que tú tienes a Jesús en el corazón. Amén. Sé ejemplo en espíritu. No te intimides. También le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque, hermanos, los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y no tenemos por qué acobardarnos. No tenemos por qué sentirnos, hermanos, que realmente el enemigo está ganando la batalla. Porque Jesucristo ya ganó la victoria, ya nos la dio el Señor, hermanos, en la cruz del Calvario. Y nosotros ya somos victoriosos. Le decía ya en 2 Timoteo, en el versículo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos, hermanos, en estas palabras también. No nos acobardemos en el día de la tentación, en el día de la prueba. Y le dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Levanta la cabeza, Timoteo. No te avergüences de mí, que soy preso también del Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo le dice? ¿Participa de qué? De aflicciones. Aquí no le está diciendo disfruta de tus bendiciones. Disfruta de los regalos que el Señor nos dio por servirle. No, aquí no está hablando de eso, de tus aflicciones. Dese cuenta cómo habla, es declara la palabra del Señor. Pero ¿qué escuchamos ahora en algunos mensajes, hermanos? Que somos bendecidos, que somos prosperados, que el Señor quiere riquezas para nosotros. No, hermanos. Él quiere, hermanos, que nos metamos, hermanos, a servirle en su obra. Pero el servicio, hermanos, va a traer momentos difíciles. No podemos avergonzarnos, hermanos, de Jesús. No podemos avergonzarnos de las pruebas, hermanos, que vengan, hermanos, a algunos de los hijos de Dios. Participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios.
Yo pienso, hermanos, de cuando Pablo predicaba, yo me imagino que se burlaban de él. Si él predicaba de que Dios tiene poder, de que Jesucristo, hermanos, nos dio libertad, de que Jesucristo nos sanó. Pero ¿qué hacían aquellos religiosos, hermanos, cuando Timoteo predicaba? Ah, les dio libertad, ¿no? Y tu líder está preso. ¿Qué podía responder? Sí, Pablo aceptaba que estaba preso y estaba sufriendo, pero él decía, pero la palabra no está presa, decía. ¿Cómo es que predican sanidad? Y el mismo Timoteo estaba enfermo. Porque Timoteo, hermanos, tenía problemas de salud, tenía problemas gástricos. Y Pablo le dice, ya no tomes agua, mejor toma un poquito de vino para que te haga bien por esas enfermedades que tienes. Ah, no, pero ahora, hermanos, dicen que estar sano es producto de estar bien con el Señor. No, hermanos, el mismo Pablo, hermanos, dice la palabra del Señor que tenía un aguijón. Y ese aguijón, hermanos, según los estudiosos, hermanos, que tenía problemas en los ojos. Entonces, ¿dónde está, hermanos? Porque hay malas interpretaciones que piensan, hermanos, de que todos tenemos que estar sanos. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y malinterpretan, hermanos, Isaías cuando dice, por sus llagas fuimos sanados. Cuando el profeta dice esas palabras, no estaba hablando, hermanos, de sanidad física, estaba hablando de sanidad espiritual. Amén. Es que lo que pasa, hermanos, es que el religioso no comprende los propósitos de Dios. El mismo Pablo decía que si él tenía ese aguijón, hermanos, era para que no se le subiera, hermanos, el orgullo por las revelaciones que había recibido de Dios. Y si por algo nosotros padecemos alguna necesidad o alguna enfermedad, es porque Dios, hermanos, está formando nuestro carácter. Quizá algo estamos haciendo que no le agrada a Dios y quiere que nosotros nos corrijamos. O puede ser, hermanos, de que Él lo permite para que su nombre sea glorificado. La verdad, hermanos, de que Dios tiene propósitos en todo lo que nos pasa. Y Pablo, hermanos, estaba preso, no era porque Dios no tenía poder para liberarlo de esa prisión. Lo que pasa es que cuando Dios llamó, hermanos, a Pablo, cuando le dijo a Ananías que le dijera, le dijo que él iba a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, a los reyes y a los gobernantes. Y si no llegaba a la cárcel, hermanos, entonces Pablo no hubiera podido predicarle a los reyes ni a los gobernantes. Porque Pablo, hermanos, cuando estaba ante el juez, cuando iba a ser juzgado, se defendía con el evangelio. Porque lo estaban acusando por predicar el evangelio, no puede hacer algo malo. Aún el rey Agripa, hermanos, cuando Pablo, hermanos, le dio la palabra, le dice el rey Agripa, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Le llegó el mensaje, hermanos. Pero ese por poco, hermanos, no le da salvación. Nosotros podemos también, hermanos, escuchar la palabra del Señor y ser tocados. Pero si no pedimos perdón por nuestros pecados y nos acercamos a Jesús para que Él entre a nuestro corazón, nos puede pasar como al rey Agripa, que por poco íbamos a ser salvos. Por eso, hermanos, hay que ponerle asunto, hermanos, a las cosas de Dios. Que si realmente somos discípulos de Jesús o no lo somos.
porque estamos a tiempo todavía, hermanos. Porque nos gusta la vida fácil tal vez, porque no nos gusta el compromiso, pero con el Señor, hermanos, o somos discípulos o no lo somos. Amén. Por eso, hermanos, allí en el capítulo 2 en el que leímos, Pablo aconseja a Timoteo que se reanime, pero en la gracia de Dios. Pablo no le está diciendo confía en ti mismo, tú eres autosuficiente, tú tienes que amarte y tener alta tu autoestima. No, eso no es lo que le dice Pablo. Eso es lo que enseñan los psicólogos, hermanos, del siglo XX y XXI. Pero eso no es lo que le dice. Que se reanime en la gracia de Dios. Es la única manera, hermanos. Nosotros no nos podemos refugiar, hermanos, en nuestras capacidades, porque el día que nos refugiemos en nuestras capacidades, vamos a terminar frustrados y con una vida sin propósito. Pablo, hermano, no era que él se sintiera del todo bien, ¿no? Cuando él estaba escribiendo esta carta, él estaba preso, pero estaba confortando, hermanos, a Timoteo, porque él sabía que solamente confiando en la gracia de Dios podía tener paz en el corazón. Cuando nosotros sintamos difícil la situación, hermanos, en vez de apartarnos de Él, acerquémonos a Él, hermanos. No le demos la espalda, porque si le damos la espalda, más nos vamos a alejar y peor será nuestra condición. Es triste, hermanos, y lo vemos, hermanos, seguido, que las personas cuando tienen un problema, en vez de acercarse, mejor se alejan. Es triste y lamentable no tener esa sabiduría, hermanos, para poder encontrar refugio en Dios. Porque solamente su gracia, hermanos, es la que nos puede sacar adelante. La fuerza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no depende de nosotros, hermanos. Si de nosotros dependiera, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros estuviera aquí. Depende, hermanos, del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese Espíritu, hermanos, que está ahí en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, haciéndonos sentir, hermanos, de que sí se puede, de que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha abandonado ni nos abandonará. No podemos, hermanos, confiar en nosotros mismos, porque ningún hombre, hermanos, puede subsistir espiritualmente en sus propias fuerzas. Eso es imposible. En el Evangelio no permanece en pie, hermanos, nadie que confíe en sí mismo. Porque los que confían en sí mismos, hermanos, no tardan. Luego se van. A la primera se van. Porque la verdad es que el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque no se han encontrado con Jesús. Así como se encontró el apóstol, como se encontró Saulo, que era Saulo en aquel tiempo. Que fue transformado, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Aunque él los cerró, pero no los pudo abrir porque se quedó ciego. Pero el que viene a Cristo, hermanos, tiene que experimentar esa transformación de vida nueva. Tiene que sentir uno mismo la diferencia. Porque el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio a nuestro espíritu, hermanos, de que Él mora en nosotros. Y nosotros no podemos ser siendo los mismos. Sentimos una experiencia diferente a lo que sentíamos antes cuando estábamos en la religión. Ahora sentimos que somos nuevos. Sentimos que Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Si alguien no ha experimentado esa diferencia, yo le invito que se acerque a Jesús.
porque eso es lo que Él quiere que experimentemos. Y le sigue diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo se ponía como ejemplo, hermanos, porque nadie puede dar un consejo si no da el ejemplo. Pablo estaba resaltando la importancia, hermanos, de buscar personas idóneas para que este evangelio se siguiera predicando. Y en todas las épocas, hermanos, de la historia, siempre han habido, hermanos, personajes que han mantenido, hermanos, la veracidad de la palabra. Hombres valientes, hermanos, que a través de los tiempos, a pesar de que han habido periodos de oscurantismo, hermanos, para el evangelio, Dios ha permitido que hayan hombres valerosos que mantengan la palabra como el Señor la diseñó. Aunque la tejiversen, aunque la hagan con ella lo que quieran y la escondan y no la dejaron leer por un tiempo, por siglos, hubieron hombres, hermanos, que se mantuvieron radicales. Y hasta la fecha, hermanos, aún habemos predicadores que predicamos la verdad como Dios nos ha mandado a hacerlo. Una palabra no adulterada, una palabra que transforma, una palabra que da vida, una palabra, amados hermanos, que no entretiene, y una palabra que edifica, una palabra que da vida, porque la palabra del Señor, hermanos, es viva, es eficaz. Por eso cuando se predica la palabra, hermanos, verás, a veces duele, penetra. Y muchos dicen: ¿quién le contaría a este? Mi vida. Es el Espíritu Santo el que escudriña los corazones, hermanos. Ahí dice que si a alguien le duele, hermanos, ¿qué voy a hacer yo? Reclámele de Dios. La palabra es la palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Pablo estaba motivando a Timoteo porque él sabía que se necesita de mucho esfuerzo y sacrificio para hacer la obra del Señor. Y es cuando Pablo, hermano, le pone estos ejemplos a Pablo de los versículos que leímos, y le pone como ejemplo, hermanos, a un soldado. Le pone, por ejemplo, a un atleta, y también le pone, por ejemplo, a un labrador, ¿verdad? A un agricultor. Porque estos tres oficios, hermanos, para que alcancen el fruto o la victoria o el éxito que se necesitan esforzarse. Y el primer ejemplo que les pone es: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sigue hablando de penalidades, ¿verdad? No está hablando, hermanos, de comodidad, ¿verdad? Sufre penalidades. Y cuando dice sufre es sinónimo, hermanos, de padecer, de experimentar, de sentir. Sufre penalidades, siente penalidades. ¿Pero qué son penalidades? Las penalidades, hermanos, son angustias. Las penalidades, hermanos, son pobreza, son calamidad. Las penalidades, hermanos, es escasez. Porque Pablo ya había vivido todas estas cosas, hermanos. Y él, hermanos, nos cuenta ahí en algunas de las cartas, hermanos, todos los padecimientos que él tuvo. Cansancio, dolor, enfermedad, tristeza, soledad, naufragios, azotes. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado. Un soldado sufre, hermanos. Usted piensa que lo mira ahí bien rectecitos y bien talladitos. Piensa que es fácil llegar a ser como es un soldado. No, hermanos. Sufren una disciplina estricta, hermanos. Les enseñan a ser ordenados.
a ser obedientes, a ser responsables. Por eso que no es fácil, hermano, ser un soldado. Ellos sufren cansancio, sufren dolor, se cansan, los levantan temprano. Siempre sienten soledad, sienten angustia, están apartados, lejos de su familia, lejos de sus hijos, quizá. Pero están ahí, hermanos, porque son buenos soldados. Se sufre para hacer, si ya llegar a ser cabo, a ser sargento, a ser cualquier rango al que llegue. Pero cuando ya son sargentos y ya mandan, es porque ya aprendieron la disciplina, ya aprendieron a ser formados. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos que buscar ese crecimiento, esa madurez, porque si no todo el tiempo vamos a ser niños espirituales. Y por una pequeña cosa que pase, hermanos, vamos a estar quejándonos y llorando, porque no hemos tenido solidez, porque nos ha entrado por aquí, nos ha salido por aquí, y no hemos puesto en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Para tener crecimiento, hermanos, hay que obedecer la palabra del Señor. Porque nosotros somos también soldados, pero soldados de Cristo. Y necesitamos formarnos en disciplina. Disciplinados para leer la palabra del Señor. Disciplinados para orar. Ser responsables de los privilegios. Ser puntuales, hermanos, en nuestros compromisos en la iglesia. Y ser perseverantes en hacer la voluntad de Dios. Sin excusa. Para que nuestro carácter, hermanos, sea transformado. Ahí es donde se demuestra, hermanos, que alguien es un soldado de Cristo. Cuando su carácter, hermanos, se nota la diferencia, hermanos. A veces por cosas sencillas, hermanos, queremos dar paso atrás. Porque no estamos bien disciplinados en el Señor. Porque no hemos querido someternos a la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener, hermanos, ese carácter del Señor. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que milita, hermanos, está, hermanos, ahí formándose, está sirviendo, hermanos, y él está, hermanos, cuando sale, hermanos, al servicio, está para cumplir la ley del país. Y no se involucra, hermanos, con alguien que viola la ley. Porque es recto. Porque sabe que si él viola la ley, a él le va a caer como soldado. Y su comandante le va a llamar la atención. Él va a estar ahí, hermanos, para velar el orden, no para el desorden. Él no infringe la ley, porque si no desacredita la institución. Igual nosotros, hermanos. Los soldados de Cristo, hermanos, no participamos en las obras malas de este mundo, porque entonces estaríamos dando mal testimonio de la iglesia, de la institución a la que pertenecemos, que es la iglesia del Señor. Estaríamos poniendo en mal el evangelio de nuestro Señor. Sabemos que hay un Dios a quien tenemos que respetar y a quien honrar. Y así como el soldado, hermanos, cuando hace bien las cosas, es premiado.
lo felicita su comandante, igual nosotros, hermanos, el Señor, hermanos, cuando nosotros terminemos, hermanos, nuestra batalla, nuestra lucha como soldados, el Señor nos dará galardones en la vida eterna. Esa es la lucha que tenemos que permanecer, hermanos, como buenos soldados del Señor. No tenemos que ser tolerantes, hermanos, a lo que hace el mundo. Tenemos que apartarnos de las cosas que desagradan al Señor para ser honrados por nuestro Padre Celestial. Él decía, hermanos, en 1 Samuel 2:20, 2:30, yo honro a los que me honran y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Eso es lo que dice Dios, hermanos. Él está buscando quienes le honren para levantarles y llevarles al reino celestial. Y sigue diciendo, hermanos, el versículo número 5. Y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, aquí también aprendemos varias lecciones. El atleta es alguien que practica deporte, ¿verdad? Usted lo sabe. Y dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, luchar legítimamente es luchar conforme a las normas establecidas en el deporte que está practicando. Cada deporte, hermanos, tiene reglas y no se pueden violar si no son expulsados del equipo al que pertenecen. Entonces, hermanos, el que es expulsado ya no puede ganar el premio porque fue expulsado. Nosotros también, hermanos, tenemos que actuar conforme a las reglas del Evangelio. Si no queremos ser expulsados, hermanos. ¿Y dónde están esas reglas? Aquí están. Tenemos que poner en práctica, hermanos, las reglas del Señor. Pablo, hermanos, les hablaba de la misma manera acerca del deporte a los corintios. En 1 Corintios 9:24. Él les pone el mismo ejemplo. Y les dice en el 24, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr, pero tratando de llegar a la meta, hermanos. No hay que correr por correr. Usted sabe que todos los deportes, hermanos, tienen un árbitro. Y el árbitro es la persona encargada de dirigir, hermanos, el encuentro que está. Con el fin de que en el juego haya justicia, que haya igualdad y que haya imparcialidad, que no haya preferencia, ¿verdad? Que no haya ventaja para ninguno de los dos equipos, ¿verdad? El árbitro se encarga de eso. Igualmente en el Evangelio, hermanos. El árbitro hace que se cumplan las reglas, ¿verdad? En el Evangelio también, hermanos. Tenemos reglas, hermanos, para todo en el Evangelio. Aquí no diga a nadie, hermanos, de que no, es que en la Biblia no está. No, aquí hay reglas para todo, hermanos. Lo que pasa es que no leemos la palabra. Pero aquí encontramos, hermanos, reglas para padres de familia. Reglas para el matrimonio. Hay reglas para los hijos. Reglas para las mamás, para las esposas. Hay reglas para las viudas. Para todo, hermanos, para todo, para los pastores, para los que sirven, para los solteros. Aquí encontramos de todo, hermanos, y no hay excusa. Y el Señor, si nosotros decimos que somos sus discípulos, nos ha puesto un árbitro, que es el Espíritu Santo, hermanos. Y Él, hermanos, no tiene preferencias, hermanos. Lo que es y lo que no es, hermanos. Porque el Espíritu Santo no se equivoca.
Dice el versículo número 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Abstenerse, hermanos, es restringirse uno mismo de cosas que hagan daño al cuerpo. Los deportistas, hermanos, comen saludable, no se desvelan, no fuman, no se drogan. ¿Por qué? Porque si no, no rinden cuando están jugando. Y aunque tengan vicios, hermanos, si están inscritos en un equipo, están siendo controlados. Y tienen que ser estrictos, ¿verdad? No desvelarse, todo lo que tienen que hacer para que mantenerse en forma. También, hermanos, los cristianos. El Señor nos manda, hermanos, a que nos abstengamos de algunas cosas. En 1 Pedro 2, 11, 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Oiga, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo que te está destruyendo? Ese deseo carnal. ¿Qué es? Que nos abstengamos de los deseos carnales, de desear la mujer del prójimo, de desear lo ajeno. Que nos abstengamos, hermanos, de la pornografía. Porque eso ya no es para nosotros, hermanos. Eso es para cuando éramos inmundos, cuando estábamos fuera. Pero ahora necesitamos, hermanos, formar, hermanos, nuestro carácter. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos para no tener que lamentarnos, hermanos, del día que Cristo venga. Porque esos deseos carnales batallan contra el alma. El espíritu, a la verdad, quiere, hermanos, pero la carne no quiere. Y ahí, hermanos, la sabiduría de cada uno, hermanos, o nos sometemos a Dios o nos sometemos a la carne. ¿Qué queremos alimentar? ¿Queremos alimentar nuestra carne o nuestro espíritu? Si quiere alimentar su espíritu, hermanos, si quiere alimentar su carne, haga lo que se le dé la gana. Todo lo que prohíbe la palabra del Señor, hágalo. Pero si quiere alimentar el espíritu, hermanos, acérquese a Dios. Ore al Señor. Lea la palabra. Instrúyase en el conocimiento de Dios. Y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que las buenas obras, hermanos, nos identificarán como verdaderos hijos de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:22 también dice: absteneos de toda especie de mal. ¿Cuáles son los males, hermanos, de los que tenemos que abstenernos? La amargura, la venganza, la lujuria, la mentira. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. O sea, hermanos, si nosotros nos abstenemos de todas estas cosas de mal, es para estar preparados el día que Cristo venga. Si no, hermanos, vamos a tener problemas el día que Cristo venga. Y Pablo le sigue diciendo: ellos se preparan, hermanos, y se abstienen de estas cosas para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Pensemos, hermanos, con entendimiento, que si no estamos haciendo las cosas como manda la palabra del Señor, hermanos, estamos arriesgando esa corona de justicia, hermanos. Que media vez Cristo venga, hermanos, la perdimos. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y él peleaba, hermano, él corría con propósito de llegar a la meta. Peleaba con la seguridad de que Cristo, hermanos, ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario.
Y les sigue diciendo, no como quien golpea al aire. Yo no peleo a lo loco. No, yo sé dónde, pero lo que golpeo es mi cuerpo. Porque este cuerpo, hermanos, hay que sujetar esta carne. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, decía. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero aquí, hermano, no está hablando de salvación, hermanos. Está hablando, hermanos, de que yo yo que fui el escogido por el Señor para darles el evangelio, yo sea sustituido por otro. Eso lo quiso dar a entender, ¿verdad? Porque si yo, hermanos, o uno de ustedes no quiere ejercer, hermanos, ese llamado que el Señor le dio, Dios lo ve sin cuidado, hermanos. Tan sencillo, hermanos. Si yo ando con mis cositas y digo, no, es que ya no quiero ser pastor porque Dios me manda al carajo, hermano, y pone a otro. Para Dios, hermanos, ay, no, para Él no tiene sentido, hermanos, nuestras actitudes. No siendo que yo sea el escogido, sea cambiado por otro para hacer mi trabajo. Hermanos, es una decisión personal, ¿verdad? Amén. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar ya la última parte que dice en 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Ves, hermanos? El labrador trabaja. Prepara la tierra. Aún no ha llovido y él ya está trabajando, preparando la tierra para cuando caiga la primera tormenta, él tira la semilla. Porque él anhela ver el fruto. Y trabajar, hermanos, significa esfuerzo. Trabajar, hermanos, simboliza perseverancia. Porque la única que nos va a llevar, hermanos, a la victoria es nuestra perseverancia, hermanos. Si no perseveramos, rotundo fracaso, hermanos. El soldado, si no persevera, hermanos, es expulsado del ejército. El atleta que no persevera, hermanos, y no es fiel, hermanos, con las reglas, es expulsado del equipo. Por eso le dice, considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento, hermanos. Y actuemos con cordura. Y le dice, cuando le dice considera, como que le está diciendo, toma en cuenta lo que te estoy diciendo. No es por gusto lo que te estoy diciendo. Y ese considera, hermanos, es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos realizando la obra que el Señor nos ha encomendado, hermanos? Si Dios nos ha dado dones, ¿los estamos realizando como Él quiere que lo hagamos? ¿O lo estamos haciendo solo por salir del paso? ¿Cómo estamos haciendo la obra que Él nos ha encomendado? ¿Lo estamos haciendo con entendimiento? ¿Lo estamos haciendo como un buen soldado? ¿Lo estamos haciendo como un buen atleta? ¿Lo estamos haciendo como un buen agricultor que siembra, hermanos, con fe de que va a cosechar fruto? Y por último le dice el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cuando nos sintamos, hermanos, cansados, cuando nos sintamos atribulados, cuando sintamos, hermanos, que ya no podemos, cuando sintamos, hermanos, que ya vamos para abajo, hermanos, y que nos sentimos frustrados, es necesario que pongamos nuestra mirada en Jesús. Es necesario que pensemos en su muerte, hermanos.
Es necesario que pensemos en el sacrificio, hermanos, que Él hizo por nosotros. Ningún hombre, hermanos, fuera de Jesús pudo haber hecho lo que Él hizo para alcanzar nuestras almas, para darnos salvación y vida eterna. No nos debilitemos en el camino, hermanos, que nos conduce al cielo. No nos desviemos, hermanos, ni a diestra ni a siniestra, porque ningún hombre, ninguna mujer, hermanos, dio su vida por nosotros. Pongamos nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Dios quiere que valoremos su sacrificio y que nos sacrifiquemos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Ser discípulos no es fácil, pero es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Cuando sentimos que ya no podemos, Él extiende su mano y nos levanta, porque esa es su gloria, hermanos. Lo más sabio que puede hacer el hombre, hermanos, es atender el llamado de Dios, así como lo hicimos nosotros, como lo hizo Pablo, que cuando el Señor le habló, hermanos, ¿qué quieres que haga, Señor? Usted que me escuche, hermanos, y escuchó la voz de Dios ahora, el Señor quiere que usted le pregunte lo mismo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Él quiere que seamos sus siervos, sus servidores, y que vivamos una vida con propósito. Él quiere que seamos buenos soldados, que no se enreden con los deleites de este mundo. Él quiere que seamos buenos atletas, que no contaminemos nuestro cuerpo para poder llegar a la meta y seamos legítimos. Él quiere que seamos como un labrador que trabaja arduamente con la esperanza de que va a disfrutar de los frutos. Quizá en este mundo, hermanos, suframos, pero nuestro galardón, hermanos, será el día que Cristo venga. ¿Quiere usted ese galardón, hermanos? ¿Quiere ese regalo de Dios? ¿Quiere usted irse con el Señor cuando Él venga por su iglesia? Ponga en práctica la palabra, hermanos, y Dios hará el milagro en cada uno de nosotros. Si alguien en esta hora quiere abrir su corazón a Jesús, este es el momento en el cual el Señor creó para que usted alcance la salvación de su alma, para que usted sea un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo de Dios, y le sirva al Señor con todo el corazón. Si usted lo hace, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy un pecador. Pero hoy, Señor, reconozco, Señor, mis debilidades, mis errores, mis pecados. Y quiero que tú, Señor, mores en mí para que tú seas mi guía en el resto de los días o de los años que me faltan en este mundo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias te doy, Señor, por mi salvación. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me estás dando en esta noche. Gracias, bendito Dios. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor amado, por las personas que tuvieron, Señor, la valentía de hacer esta oración. Yo sé que tú los has tomado en tus brazos de amor y tú has inscrito sus nombres en el libro de la vida. Tu Padre Santo, a partir de hoy, Señor, los haces sus discípulos, discípulos esforzados para la gloria de tu nombre. Padre, bendice, Señor, la congregación, Señor, para que seamos, bendito Dios, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que te sirvamos con gozo y con alegría, sin ver atrás, Señor, sino solo para adelante, porque vamos, bendito Dios, en el camino que tú nos has trazado, porque tú eres el único camino, Señor.
a la vida eterna. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis amados, que Dios les bendiga. Gracias por la fineza de su atención. Amén. Feliz noche.